Bendiciones, frater. Qué gran honor, qué responsabilidad, qué privilegio para mí estar en este tiempo, en un culto más de adoración, con cada uno de ustedes a través de este medio. Aquí yo desde mi casa les envío un fuerte abrazo, muchos saludos, mi familia también que me acompaña. Les enviamos muchas bendiciones. Realmente nos hace falta vernos en el auditorio, pero hoy tengo el honor de poder compartir con ustedes la palabra de Dios, lo cual es un privilegio y una responsabilidad muy grande. Y el Señor me ha dado un mensaje que quiero compartir con cada uno de nosotros, que es para nosotros como congregación, pero también para nosotros como iglesia de Cristo. Y entonces yo le voy a pedir a usted que me acompañe en su Biblia al libro de Isaías, al capítulo 5, versículo 20. Vamos a estar en el libro de Isaías, como decía, capítulo 5, versículo 20. Mientras usted busca ahí donde usted se encuentra ese pasaje, vamos a elevar una oración al Señor y poner este tiempo de palabra de Dios, de predicación en sus manos. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo especial que tenemos en tu presencia a través de tu palabra, Señor, que es una palabra que nos habla, que es una palabra que nos confronta y es una palabra también, Señor, que viene a transformar nuestras vidas. Y yo te pido, Señor, de una manera especial, que tú abras nuestra mente, nuestro entendimiento para poder recibir esa palabra, Señor, para poder entenderla y a través de la sabiduría y revelación de tu Espíritu Santo, tú te glorifiques, Señor, en cada uno de nosotros en esta noche. Amén y amén. Isaías 5, versículo 20. Voy a leer yo el pasaje en la Reina Valera. Si usted tiene otra versión, está bien. Léalo con nosotros en su versión o puede también escuchar lo que dice. Y la palabra de Dios nos dice de esta manera: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Qué tremenda palabra. Cuando nosotros venimos y leemos un pasaje como este que nos está hablando Isaías, nos hace pensar, no podríamos quizá dejar de entender o relacionar esta palabra con las cosas que están pasando en nuestros días, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Y definitivamente también tomando en consideración cosas que están ocurriendo actualmente en nuestra nación, y sobre las cuales debemos reflexionar definitivamente. Cosas a las que la gente, los incrédulos, el mundo, llama cosas buenas siendo malas, y aquellas cosas que son malas las han llamado buenas, y han puesto, como dice por acá, aquello que es amargo por dulce y viceversa. Pero más allá del meditar y reflexionar sobre lo que está pasando a nivel mundial o lo que está pasando en nuestro país y todo lo que se ha desatado esta semana, que ha sido algo realmente tremendo para nosotros como cristianos y como nación, lo que representa, yo diría que Dios lo que quiere hablarnos también en este tiempo es sobre reflexionar nosotros acerca de nuestra situación personal y nuestra comunión con el Señor. No podemos esperar, mi amado hermano, sin duda alguna, que el mundo, específicamente hablando de los incrédulos, puedan entender nuestras posiciones cristianas respecto a ciertos temas y respecto a pecados que se han legalizado en el país y que ellos quieren llamar buenos, pero en nuestras creencias y convicciones, nuestros valores morales y cristianos, contradicen su cultura, contradicen su comportamiento. Lo que para ellos es moral y aceptable, nosotros definitivamente no podemos copiarlo, no podemos aceptarlo y no podemos defenderlo. Pero, como decía, no podemos esperar nosotros tampoco que ellos tengan un comportamiento acorde a la palabra de Dios, porque la realidad es que el mundo no conoce a Dios, al mundo no le ha sido dado el Espíritu Santo, los incrédulos no tienen conocimiento de la verdad de Dios y por ende tampoco pueden comportarse de una manera acorde a lo que las Escrituras dicen. Tampoco podemos caer nosotros en un sentimiento de juicio eh, para con ellos,
o más bien de juicio hacia nosotros, haciéndonos pensar de que nosotros estamos mal por nuestras posiciones, que nosotros estamos mal por lo que quizá declaramos, por lo que predicamos, por lo que compartimos, por lo que creemos, así sea que usen la misma palabra de Dios para juzgarnos. Porque hemos visto en estos días, bueno, no sé usted, pero yo sí he estado revisando redes sociales, es una de las labores que realizo por ciertos temas ministeriales que no vienen ahorita el caso, pero me doy cuenta que hay personas que no son creyentes o que en algún momento fueron creyentes y están apartados de la verdad del Evangelio, que ahora usan la palabra de Dios en contra nuestra como si ellos tuvieran la autoridad moral y la autoridad cristiana para juzgar nuestras acciones o juzgar nuestro comportamiento a la luz de las escrituras. Y debemos tener claro cuando esas cosas suceden que el enemigo conoce perfectamente las escrituras. Él no es ajeno a ello y lo usará en nuestra contra si es necesario, tal como Satanás lo usó con Cristo, cuando el Espíritu Santo lo llevó al Señor Jesucristo al desierto para ser tentado. Satanás utilizó la palabra en su contra, tergiversando la verdad, tergiversando la interpretación y aplicación correcta de la palabra para juzgarle, para tentarlo, para hacerlo pensar que quizá él estaba por el camino erróneo y llevárselo por un camino que no era verdadero. Pero el Señor Jesús, por supuesto, a través del Espíritu Santo logra vencer esta tentación y es algo que nosotros debemos tener claros hoy en día. No podemos caer en la cultura del mundo. No podemos nosotros ponernos a la altura del mundo, creyendo que porque ellos usan ciertos versículos o ciertos pasajes salidos de contexto, nosotros estamos equivocados en relación con la verdad. Hay una cosa que no podemos tampoco obviar y es que para los incrédulos la Biblia es locura y la tomarán como arma de ataque y burla para nosotros. Ellos no pueden entender por qué nosotros permanecemos firmes en esas convicciones, pensando a veces de que ya nuestros tiempos bíblicos pasaron de moda, que la palabra ya no es actual, que la palabra debe modernizarse a la cultura actual. Y aplicarse o adaptarse a lo que el mundo está haciendo y no al revés. Y bien sabemos nosotros como cristianos que eso no puede ser de esa manera. Incluso esto que está ocurriendo incluye a algunos que han asistido o asisten a una congregación, pero que su mente aún no ha sido renovada por medio del Espíritu Santo, ya sea porque son inmaduros espirituales. Nosotros debemos tener claro que hay personas que son inmaduros espirituales, aunque tengan años de estar en la iglesia, porque la madurez espiritual no depende del tiempo que tengamos de estarnos congregando, o de permanecer o pertenecer a una congregación o a una iglesia. Depende de nuestra comunión directa con Dios, de eso depende nuestra madurez. También podemos entender que hay personas que están en un proceso inicial de santificación o que simplemente su corazón está totalmente alejado de Dios y algunos de ellos lamentablemente solo se congregan en algunas ocasiones por cumplir con su compromiso religioso, con enseñanzas de hombres, con rutinas espirituales o que ellos creen que son espirituales y así se siente mejor consigo mismo. Es decir, la persona que va al culto el domingo o entre semana, un día, establece, este es el día que yo voy y fuera de ahí yo no tengo nada que ver con Dios y entonces su comportamiento, su madurez espiritual no es la de una persona madura y entonces también son personas que las vemos por ahí que defienden estas posiciones, defienden el pecado que está ejerciéndose hoy en día en nuestra sociedad y utilizan también la Biblia de una manera errónea para convencerse a ellos mismos y tratar de convencer a otros que ellos están en lo correcto y que los demás que nos oponemos a ello estamos equivocados. Por ahí, como dice un dicho popular, usted quizá lo ha escuchado, ¿verdad? El que peca y reza empata, y eso es lo que está pasando con muchas personas que hoy se llaman a sí mismos cristianos, pero que su comportamiento demuestra otra cosa. Y entonces creen que porque están pecando y rezando constantemente reciben el perdón de Dios y su comportamiento no es el de un cristiano. Pero precisamente eso es lo que
el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón que nosotros tenemos que meditar en este tiempo. ¿Cuál es realmente nuestro comportamiento? ¿Cómo estamos nosotros en relación con lo que está pasando en el mundo? ¿Somos diferentes? ¿Realmente estamos dando un testimonio diferente? Podemos decir que de tiempo atrás al día de hoy nosotros hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra de Dios, por el poder de la oración. O simplemente estamos profesando una religión más que nos ha hecho pasarnos de un lugar a otro, de la acera de enfrente a esta acera ahora, y creemos que estamos cumpliendo con ciertos rituales que nos hacen ser mejores personas. Martin Lloyd Jones, un gran predicador de siglos atrás, hace un comentario que aplica perfectamente a lo que estamos hablando. Y al hecho de no caer nosotros en la creencia o el entendido de que el mundo se tiene que comportar a la manera de Cristo, porque el mundo no lo conoce. Y él dice lo siguiente: es una pérdida de energía, de aliento y de tiempo tratar de obtener un comportamiento cristiano de personas que no son cristianas. Definitivamente nosotros no debemos entrar en discusiones como la palabra de Dios enseña. No hay que echarle las perlas a los cerdos, porque puede ser que se vuelvan contra nosotros y nos despedacen. ¿Qué quiere decir esto? Hay cosas que al mundo en general, a los incrédulos, no les es dada a conocer, no les es dado entender sobre ciertos misterios que están en la palabra de Dios, porque no les puede ser revelado, ya que solamente esto ocurre cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, quien es quien nos guía a toda verdad, quien es el que nos lleva a poder ser transformados a la imagen de Cristo, y el mundo no puede entenderlo. Y se están tomando, lamentablemente también, incluso dentro de la iglesia, posiciones ajenas a lo que la palabra de Dios enseña. De ahí la necesidad urgente de que volvamos a las Escrituras, de que volvamos a una sana doctrina, de que estudiemos diligentemente la palabra de Dios para no ser engañados, mucho más cuando los tiempos finales ya los estamos viviendo, cuando la segunda venida de Cristo se acerca. Nosotros tenemos que estudiar diligentemente la palabra de Dios para no caer en cosas que suenan bíblicas, que suenan quizá muy certeras, pero que no son correctas. Una de estas cosas que se han tomado dentro de la iglesia, y es una grave equivocación y una predicación totalmente tergiversada de la verdad de la palabra de Dios, es un dicho que la gente ha tomado de Mahatma Gandhi y que lo han dado por bíblico, y es el hecho de que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. Esto es totalmente contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña. El Señor ciertamente, Dios en su amor y su misericordia, envió al Señor Jesucristo, como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Pero eso no quiere decir que Dios ama al pecador. Dios ama a aquel pecador que se arrepiente. Dios ama a aquel que ha creído en el sacrificio de Cristo, en la obra redentora de Cristo, en la justificación por medio de la sangre de Cristo, que hemos sido limpiados de nuestros pecados, y se acerca a Él y se aparta del pecado y empieza a poner por obra las enseñanzas del Señor Jesús y todo lo que está escrito en su palabra. Pero Dios no ama a aquel que peca deliberadamente, mi amado hermano, y se lo digo con mucho cariño, con mucho amor. Dios no contradice lo que su palabra enseña, y definitivamente Dios ni ama al pecado ni ama al pecador que quiere mantenerse en ese pecado, porque entonces estaríamos cayendo en lo que nos enseña el libro de Hebreos, en una horrenda expectación de juicio a causa del pecado deliberado de las personas. Y entonces, aunque algunos aducen junto con estas palabras de Gandhi que el que esté libre de pecado arroje la primera piedra, lo cual entendemos nosotros a la perfección, que ninguno de nosotros debe sentarse en la silla del juez justo, que es el creador del universo, para juzgar y condenar a las demás personas, sino que debemos atraerlos al camino de la verdad, al camino de Cristo. No podemos tampoco ignorar con esto las palabras finales del Señor Jesús a la mujer adúltera, que usted lo puede ver en el capítulo número 8 y versículo 11 del libro de Juan, que es donde está esta historia de la mujer adúltera que es sorprendida precisamente en el acto del adulterio.
La gente utiliza esto, decir, usted no puede juzgar porque el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Pero también el Señor Jesús dice en ese pasaje, le dice a esa mujer, vete y no peques más. Entonces esto quiere decir que no se trata de que si yo juzgo o no juzgo. No se trata de que si yo puedo o no puedo ser juzgado por los demás, porque los demás no tienen la calidad y la autoridad moral para poderme juzgar por mi pecado, porque peca de una manera diferente. Todos somos pecadores, pero tiene que ver con el hecho que el Señor Jesús dice, vete y no peques más. Y eso no podemos jamás obviarlo, no podemos dejarlo de lado, porque hay un mandato también del Señor de dejar el pecado, para que nosotros no seamos condenados al final de los tiempos cuando venga el juicio final. Hay otro pasaje que usted también puede buscar después en su Biblia, y que nos dice también el Señor Jesús y que nos da también una luz acerca de esto que acabo de comentarles. Y eso está en Juan 5, versículo 14, donde el Señor Jesús le dice a un hombre que ha sido sanado, le dice, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y eso nos deja ver también que nosotros como cristianos a veces creemos que podemos seguir pecando de una forma deliberada y que no van a haber consecuencias, pero el Señor Jesús nos enseña que sí hay consecuencias. Entonces, el pecador que se arrepiente debe apartarse de su pecado. Habrá consecuencias del pecado que por la misericordia de Dios no tendremos que afrontar, pero habrán otras consecuencias que lamentablemente sí tendremos que afrontar y nos llevarán a pasar momentos quizá incómodos, de angustia, de dolor, de tribulación, pero no es porque Dios nos haya metido ahí, sino a causa también de nuestras transgresiones. Ahora bien, dicho todo esto, la pregunta que nos cabe acá es, ¿qué hay de nosotros? ¿Cuál es nuestro comportamiento actual? Y hablo esto para nosotros, la Frater, para nosotros como congregación, para nosotros como iglesia, como hijos de Dios. No me refiero con esto a que estemos libres de pecado, eso debemos entenderlo, porque nosotros todos somos pecadores y mientras estemos en este cuerpo nos mantendremos pecando. Así lo enseña la palabra de Dios y estamos claros de ello, pero también estamos claros de que hay cosas que están llenando día a día nuestra mente, que están llenando día a día nuestro corazón y eh, ahora que hemos venido al conocimiento de Cristo, al conocimiento del Evangelio, hay una necesidad trascendental como nuevos creyentes, los que son nuevos, e incluso nosotros que tenemos quizá algunos años de estar en el Evangelio, de analizarnos en nuestro interior qué cosas aún no hemos dejado. ¿Cuáles son aquellas cosas que arrastramos, pecados de los cuales no hemos quizá podido salir y seguimos llenando nuestra mente, seguimos abriendo, por decirlo de alguna manera, portillos que nos impiden poder salir de ello? Y entonces aquí también podemos preguntarnos, ¿hacia dónde estamos caminando? ¿O cómo estamos caminando? ¿Estamos nosotros actuando en el Espíritu o seguimos alimentando los deseos y los placeres de la carne, del pecado? Porque no podemos decir que estamos exentos de ello. Todos los días hay infinidad de cosas que nos influencian. Todos los días estamos expuestos. A veces ni siquiera es porque nosotros queremos entrar en esas cosas, sino porque estamos expuestos por el lugar donde trabajamos, por la casa donde vivimos, y es que en esa casa no todos son creyentes, por las personas que frecuentamos, por nuestra familia, por compañeros de estudio, en fin. Hay una cantidad de situaciones que nos pueden meter precisamente en la exposición a cosas de pecado, a situaciones que hacen despertar en nosotros también ese deseo de satisfacer la carne en sus placeres, en sus deleites, y nos pueden llevar a la caída. Entonces, este cuestionamiento a nosotros mismos no implica solo el hecho de cometer pecado deliberadamente, sino también el poner nuestra atención en otras cosas que, si bien podrían ser buenas o podrían ser no perjudiciales, nos desvían de nuestro deber de alimentar nuestro espíritu por medio de la palabra, de la oración y de la adoración a Dios.
Y entonces estas cosas de alguna manera nos hacen desviarnos del propósito de Dios para nuestra vida, que al final de cuentas es la adoración a Dios. Recuerde que nosotros estamos diseñados para vivir una vida de adoración a Dios. Y todo aquello que hacemos que no sea adorar a Dios ni agradar a Dios, siempre va a haber algo que va a ocupar el lugar de Dios, que es lo que vamos a adorar. Y por eso el Señor Jesús incluso nos dice, de la abundancia del corazón habla la boca, porque si nosotros estamos llenos de palabra, llenos de adoración, llenos de oración, de presencia de Dios, eso es lo que vamos a reflejar en todo lo que hagamos. Pero si no, vamos a reflejar aquello lo cual nosotros adoramos. Así no sea Dios, y aunque no nos demos cuenta que lo estamos adorando. Estas cosas, mi amado, además nos impulsa, ya sea consciente o inconscientemente, a edificar ídolos, como decía ahora. Y esos ídolos pueden ser su trabajo, su familia, sus amigos, sus estudios, y ojo con esto que voy a decir, puede ser el ministerio cristiano. Puede ser el servicio a Dios, puede ser la congregación, lo que esté desviando consciente o inconscientemente esa relación que usted debe tener directamente con Dios y convertirlo en un ídolo, en algo que usted adora más allá de Dios. Y en esas cosas tenemos que tener un sumo cuidado para no caer en aquello que tanto criticamos a veces de otras denominaciones y en las cuales quizá nosotros podríamos de alguna manera estarnos metiendo. Quiero que vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 4, los versículos del 17 al 24. Vamos a leerlo. Efesios, capítulo 4, del versículo 17 al 24. Puede buscarlo ahí en su Biblia, por favor. Bueno, ¿ya lo tienen? ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a leerlo así. El título de ese pasaje dice La nueva vida en Cristo. Y vamos a leer desde el versículo 17 que dice lo siguiente. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo nos habla en este pasaje de que hay una responsabilidad de parte nuestra de que el cambio real venga a nuestra vida. Ciertamente el Espíritu Santo obra en nosotros para que haya una santificación. Tenemos una santificación inicial cuando venimos a Cristo y luego entramos en un proceso de santificación hasta el día que nos entreguemos a los brazos del Señor, ya sea que muramos o que el Señor venga nuevamente por nosotros. Pero hay una responsabilidad que nosotros tenemos de actuar para que esa vieja naturaleza sea quitada de nosotros. Cuando se habla de dureza en el versículo 18, se usa una palabra griega que es porosín y que refiere a un término usado en medicina. Entonces, hablando de medicina de esa época, por supuesto. Y esto hace alusión al endurecimiento calloso, es decir, esa dureza de la que habla ese versículo es como que nosotros tuviéramos en nuestro corazón un callo. Y aquellos que han tenido callos en algún momento en su vida, en alguna parte del cuerpo, saben bien que a veces hay callos que tienen que ser removidos de manera quirúrgica. Entonces,
Dios lo que nos está hablando ahí es que la dureza de nuestro corazón creó en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente también, porque en la palabra cuando se habla de corazón también se refiere en algunos momentos a la mente humana, se ha hecho un callo, es algo duro que tiene que ser removido porque eso está impidiendo que nosotros podamos venir plenamente al conocimiento de la verdad. El Espíritu Santo hace su obra regenerativa y santificadora en nosotros, pero como dijimos, nosotros debemos despojarnos de la manera en que estamos acostumbrados a vivir, es decir, hay que hacer un cambio de mente. Lo que hemos aprendido en otro tiempo, lo que hemos practicado, debemos quitarlo de nosotros y eso requiere además que tengamos un cambio en nuestros conocimientos y en nuestros hábitos. Y nos exige también en ese pasaje Pablo que debemos vestirnos del nuevo hombre que es Cristo. En cuanto a la palabra renovaos que vemos en ese pasaje, el significado nos dice que lo que tenemos que hacer es subir a una etapa superior, a un nivel de santificación mayor, superior, que lo hacemos a través del poder de Dios y así somos de una manera divina renovados. Tenemos que entender esta palabra que se usa en este versículo, solamente se usa en Efesios 4:23, el versículo que acabamos de leer. Y se recuerda a los creyentes también en este pasaje la oferta continua de Dios de dar nuevos pasos en su santificación a través del razonamiento santificado, elevando el significado a nuevos niveles de comprensión espiritual y realidad. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que nosotros debemos ir creciendo cada día más en el conocimiento de Dios, en la santificación, para poder irnos elevando, ir subiendo los escalones espirituales y poder madurar. Cuando se habla de santidad en el versículo 24, es una santidad que tiene relación con la búsqueda y la vivencia de aquello que agrada a Dios. Y tiene también una relación muy estrecha con el ejercicio de nuestra fe. Es decir, no podemos decir nosotros que tenemos fe en Cristo si no buscamos y practicamos la santidad a la cual todos hemos sido llamados. Incluso Primera de Pedro 1, versículo 15 y 16 dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos fe, tiene que haber una evidencia de nuestra fe. Y esa evidencia de nuestra fe en Jesucristo es la santificación de nuestra vida que tenemos que tomar en consideración y la cual tenemos que acatar día a día. De que nosotros podamos despojarnos de nuestra pasada manera de vivir, depende también el hacer algunos sacrificios, entre comillas, y comenzar a adquirir hábitos que inicialmente pueden costarnos algún esfuerzo. ¿Qué sacrificios debemos hacer? Ejemplos rápidos. Reducir el tiempo que invertimos en televisión, o incluso dejar de ver algunos programas de televisión y películas con cierto contenido que son totalmente inapropiados para nosotros como cristianos y que promueven cosas que son pecado, según lo establece la palabra de Dios. Cambiar la música que acostumbramos a escuchar. Yo no voy a entrar ahorita en un tema doctrinal si escuchar música secular es bueno o es malo, pero usted y yo tenemos el Espíritu Santo y sabemos que hay letras y hay canciones que definitivamente no nos traen nada bueno y que también nos hacen caer en pecado. Dejar de frecuentar ciertos lugares que ya no son convenientes para nosotros y también a ciertas personas que definitivamente no nos hacen bien. No quiere decir rechazarlas, pero hay momentos en que hay que dejar de frecuentar a ciertas personas. Pasar menos tiempo en las redes sociales y también cuidar mucho lo que publicamos en redes sociales y aquellas cosas a las que les damos me gusta, porque puede ser algo que también contradiga la palabra de Dios o vaya en contra de los preceptos de Dios. Y también quitarnos prácticas que teníamos o tenemos del mundo, horóscopo, lotería y otra serie de cosas que tal vez estamos poniendo nuestra confianza en eso y esto nos hace dejar de confiar en Dios y también crear ídolos como hablamos anteriormente. En fin, es comenzar a vaciarnos de lo que el mundo nos ofrece, de lo cual podemos estar llenos porque antes era nuestro placer y no quiere decir que al ser cristianos no hemos sido y seguimos siendo influenciados por esas cosas seculares, por lo tanto debemos de dejar de abrir la puerta para que nos sigan llenando y de una vez por todas cerrar la llave.
No podemos, mis amados, tomar por entretenimiento aquello por lo que Cristo fue a la cruz del Calvario. Definitivamente no podemos hacerlo. Y más allá de fallarle a Dios, que es lo primordial en este asunto, el pecado no solamente nos destruye, sino que trae muerte espiritual, emocional y en muchos casos hasta física. Por otro lado, como estrategia de renovación, aunque es una obligación para todos los cristianos para renovar el espíritu de nuestra mente, es necesario crear hábitos a los siguientes puntos que yo quiero darle en este tiempo. Uno, el estudio exhaustivo de la palabra de Dios definitivamente nos va a ayudar a renovarnos. Dos, la oración constante y tiempos devocionales donde podamos tener una cercanía a la presencia de Dios y poder comunicarnos con Él y que Él se comunique con nosotros. Congregarnos, que aunque en este tiempo no podemos hacerlo por la situación que todos entendemos, definitivamente no podemos dejar de congregarnos, y el hecho de hacerlo como lo estamos haciendo en este momento de una manera virtual es una forma de mantener la llama de Dios encendida en nosotros. Acostumbrarnos al uso de la música cristiana y de adoración. Cambiar la música antigua por música que realmente avive nuestro espíritu y nos ayude a elevar a Dios alabanza y adoración. Someternos, de ser necesario, a procesos de sanidad interior y liberación. Y sabemos muy bien que en Afrater contamos con la gente necesaria para estos procesos. Y bueno, ahí tenemos a la pastora Eunice y otras personas también que se dedican a esto, que pueden ayudarnos y que con mucho gusto lo hacen, y no está de más hacerlo. Perseverar y permanecer en la palabra, es decir, si caemos en pecados, si cometemos errores, volvernos a levantar, pedir ayuda y seguir en el camino del Señor, permanecer en Cristo para poder llegar hasta el fin, a la meta que es alcanzar la vida eterna. Y también otra cosa importantísima, consultar a Dios en todo lo que vamos a hacer, y más aún esperar su respuesta y cumplir con lo que Dios nos diga, ya sea que sea un sí, sea un no, o sea un espérese. Dios siempre contesta y es necesario esperar en Él. La palabra de Dios, mi amado, es la herramienta más eficaz contra nosotros mismos, contra las creencias que tenemos arraigadas en la mente y el corazón, que no vienen de Dios, y para poder crecer espiritualmente y ser sanados en todos los ámbitos. Si nosotros no estamos en constante exposición a la palabra de Dios, difícilmente podremos entender lo que hay en nosotros y difícilmente podremos dejarlo. Además, el estudio de la palabra nos deja ver como un espejo aquellas cosas que están mal en nosotros en relación con Dios. El Espíritu Santo nos las muestra cuando estamos estudiando la palabra, nos hace sentir convicción de pecado, pero no lo hace para que nosotros nos sintamos juzgados o humillados, sino que más bien a través de su poder podemos ser transformados a la imagen de Cristo cuando nos arrepentimos y le pedimos de todo corazón al Señor que nos ayude a cambiar. Por eso debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, como dice Santiago en el capítulo 1, los versículos del 22 al 25, usted luego lo puede buscar. Si nosotros queremos llevar una vida cristiana de integridad y poder vencer aquellas cosas que aún nos hacen caer, con las que aún luchamos, y otras que quizá nosotros no conocemos que hay en nosotros, pero Dios sí sabe que están ahí, es necesario estar en una constante renovación a través de los medios o las herramientas espirituales que le acabo de mencionar. Y de la misma forma también debemos entender que es un mandato del Señor el que cada uno de nosotros sea luz en medio de las tinieblas y podamos alumbrar a aquellos que aún no han venido al conocimiento de Cristo, que aún siguen atados al pecado, que aún siguen en muerte espiritual, y poder ayudarles a que ellos puedan también ser libertados como nosotros un día, por la misericordia y la gracia del Señor, lo fuimos y lo seguimos siendo hasta el día de hoy. No hay conocimiento, mi amado hermano, no hay doctrina o filosofía humana que pueda estar por encima de la sabiduría de la palabra de Dios. Por ende, no necesitamos de esas herramientas humanas,
para desarrollarnos en nuestra vida cristiana y en el ministerio. Cuando usted y yo estudiamos exhaustivamente, con diligencia, la palabra de Dios, el Señor nos da todas las estrategias de lo que necesitamos aplicar en nuestra vida. No hay que echar mano a lo que el mundo ofrece, así suene bonito, así suene bueno, así suene conveniente, no hay necesidad. La palabra de Dios lo tiene todo para que podamos llevar una vida cristiana correcta. Y no solo eso, el Espíritu Santo obra en nosotros a través de la palabra de Dios. Él es el autor de la palabra de Dios, y a través de esa palabra y de esa revelación nuestra vida es cambiada y transformada a la imagen de Cristo. Si estudiamos a conciencia y con diligencia la palabra de Dios, yo le aseguro a usted que si oramos sin cesar en cualquier lugar, con todo ruego, con toda súplica delante del Padre, si le adoramos en todo lo que hacemos, nuestra vida va a ser transformada. Y podremos cumplir el mandato del Señor Jesucristo de ser luz en medio de las tinieblas, y eso impactará a nuestra familia. Tenga por seguro que impactará a nuestra comunidad, nuestra sociedad, nuestro país, y aunque usted no lo crea, puede impactar también el mundo entero. Y seremos más efectivos que cuando nos rasgamos las vestiduras por aquellas cosas que vemos que no están bien ni están de acuerdo a la palabra de Dios, y mucho menos cuando berreamos en redes sociales, que lo único que hace es generar burla, generar ataques, y que el nombre de Cristo sea vituperado. Yo quiero invitarle a usted a que en este tiempo usted realmente pueda reflexionar sobre su vida, usted pueda hacer una introspección de cómo se encuentra usted, que cada uno de nosotros lo hagamos, no para sentirnos juzgados, no para sentirnos lo peor, sino para que a través de la luz admirable de Cristo podamos ver aquellas tinieblas que aún hay dentro de nosotros, y el Espíritu Santo nos ayude a quitarlas, y podamos ser renovados, podamos crecer espiritualmente, y cada día dar un mejor testimonio del Cristo que vive en nosotros, poder amar a las personas como son y ayudarles a encontrar el camino de la verdad, no con condenación ni juicio, no con palabras grotescas, sino con amor, con servicio, como el Señor Jesús nos enseñó, sabiendo que nosotros no podemos salvar a nadie, sino que es la obra del Espíritu Santo en cada uno de ellos, pero que nuestro testimonio personal tiene un peso y una validez para todos aquellos que nos ven. Y quizá a veces, como dicen por ahí, la única Biblia que alguien va a poder leer en su vida es nuestro testimonio. Yo le invito a que usted cierre sus ojos ahí, y vamos a orar para cerrar este tiempo de palabra de Dios. Amado Señor, te doy gracias por este tiempo que tú nos has permitido pasar en tu palabra. Yo te pido, precioso Señor, que tú pongas esa semilla de tu palabra, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, y nosotros podamos ser hacedores, no tan solo oidores. Y que tú nos permitas, Señor, poder analizar cómo está nuestra vida, nuestra relación contigo, pedirte perdón por todo aquello que no está bien, y tú nos ayudes, Señor, a poder acercarnos más a ti, a ser transformados, a ser renovados en el espíritu de nuestra mente, a vestirnos, Señor, cada día más de Jesucristo, a vaciarnos del mundo y llenarnos de ti, Señor, y que podamos ser luz en medio de las tinieblas en estos tiempos tan difíciles, tan oscuros y tan llenos, Señor, de perversión que estamos viviendo a nivel mundial. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, amado hermano. Que el Señor me lo bendiga grandemente. Esperamos vernos pronto allá en el auditorio, y hasta la vista. Una bendición haber estado con cada uno de ustedes en este tiempo. Bendiciones.